Era 24 de agosto, día de San Bartolomé, cuando vi a todo el equipo médico del Hospital General de Puebla arrodillarse ante algo que la ciencia jamás podrá explicar. Yo, el doctor Rafael Mendoza, jefe de la UCI desde hace 12 años, hombre que siempre había confiado únicamente en los protocolos y en los equipos, estaba ahí, de rodillas, llorando como un niño frente a la cama del pequeño. A las 15:47 de esa tarde, los monitores marcaban una línea recta desde hacía 4 minutos. A las 15:48, una luz dorada llenó la habitación 204 y el corazón de un niño volvió afuera sin saber lo que pasaba dentro. Cientos de fieles se arrodillaron al mismo tiempo frente al hospital, como si una fuerza invisible los hubiera tocado. Lo que van a escuchar en los próximos minutos desafiará todo lo que creen saber sobre la vida, muerte y los milagros. ¿Tú has vivido algo que la razón no logra explicar? Déjalo en los comentarios, porque historias como esta necesitan ser compartidas. Me llamo Rafael Mendoza y durante 20 años de medicina nunca creí en nada que no pudiera ver en el microscopio o medir en los estudios. Graduado por la UNAM, especialista en medicina intensiva, siempre fui ese médico que suspiraba con fastidio cuando veía a las familias rezando en los pasillos. Para mí, la oración era tiempo perdido que podía aprovecharse para ajustar medicamentos o revisar protocolo. Mi esposa Carmen solía decir que yo tenía un corazón de hielo en el pecho, que trataba la medicina como si fuera una fábrica para reparar personas. Y tenía razón, trabajaba en el Hospital General de Puebla desde 2003. Y mi reputación era clara, eficiente, frío de resultados. Los residentes me temían, las enfermeras me respetaban, pero pocos me llamaban amigo. Y a mí me gustaba que fuera así. Creía que los sentimientos estorbaban el razonamiento clínico. Mi oficina no tenía ninguna imagen religiosa, ningún símbolo de fe, solo diploma, certificados y una foto de la familia. Aquella mañana del 24 de agosto de 2023, ni siquiera sabía que era día de San Bartolomé. Para mí era solo un jueves más, con 6 pacientes graves en la UCI y una montaña de reportes por... No imaginaba que antes de que cayera el sol, mi visión del mundo sería completamente destruida y reconstruida frente a mis propios ojos. El olor a desinfectante nunca me había molestado hasta ese día. A las 6:30 de la mañana del 24 de agosto, caminaba por los pasillos de la UCI haciendo mi ronda matutina, como lo había hecho durante 12 años. El Hospital General de Puebla despertaba con ese ritmo familiar, el tintinear de los carritos de medicación, el pitido constante de los monitores, el murmullo de las enfermeras al hacer el cambio de... Para mí, era música, la sinfonía de la medicina, funcionando como una máquina bien engrasada. Me detuve en la cama 204. Ahí estaba Miguel Herrera Sanz, 8 años, internado desde hacía 3 días, con un cuadro de sepsis que simplemente no respondía a ninguno de los protocolos que conocía. El niño había ingresado el martes con fiebre alta y vómito, pero lo que parecía una simple gastroenteritis pronto se transformó en algo mucho más siniestro. Los estudios mostraban una infección generalizada que resistía a todos los antibióticos de última generación que teníamos. Al lado de la cama, una mujer pequeña y delgada dormía en una silla. Era Esperanza Sanz, la madre de que no se había movido del hospital desde que su hijo fue. Su cabello negro estaba amarrado con una simple liga y llevaba la misma blusa floreada desde hacía 2 días. En las manos apretaba un rosario de cuentas gastadas por el tiempo y sobre la mesita de noche había colocado una pequeña imagen de San Bartolomé, no más grande que mi mano. Cuando me acerqué para examinar al niño, Esperanza despertó sobresaltada. «Doctor, ¿cómo está mi niño?», me preguntó en español, con los ojos rojos de tanto llorar y dormir mal. Le respondí en portugués, como siempre lo hacía, explicándole que el cuadro seguía siendo grave, pero que estábamos haciendo todo lo posible. Ella asintió, aunque no entendiera del todo, y volvió a tomar la mano de su hijo. Fue entonces cuando me dijo algo que, en ese momento, me irritó profundamente. «Doctor, hoy es día de San Bartolomé. Él va a curar a mi hijo». Miré aquella pequeña imagen sobre la mesa y sentí una mezcla de lástima e impaciencia. ¿Cómo podía una madre depositar su esperanza en una figurita de yeso cuando teníamos a nuestra disposición la medicina más avanzada? Los parámetros de Miguel eran preocupantes. Presión arterial baja, a pesar de las drogas vasoactivas, temperatura oscilando entre 39 y 40 grados, saturación de oxígeno sostenida solo gracias a la ventilación mecánica. Sus pequeños riñones ya mostraban señales de falla y el hígado comenzaba a presentar alteraciones alarmantes. Era un niño de 8 años, luchando contra un enemigo invisible que parecía decidido a vencer. Ajusté la medicación, aumenté la dosis de noradrenalina y pedí nuevos estudios. Esperanza me observaba en silencio, sus manos trabajadas, sosteniendo con fuerza la imagen del santo. «San Bartolomé es muy poderoso», susurró. «Él nunca abandona a los niños». Salí de la habitación, negando con la cabeza. Una madre más, desesperada, depositando su fe donde yo creía que debía reinar la ciencia. Si tan solo entendiera que San Bartolomé no operaba microscopios ni formulaba antibióticos, quizá sabría que su energía
energía estaría mejor empleada, dejando que el equipo médico trabajara en paz. Qué equivocado estaba sobre todo lo que iba a suceder ese día. A las 9:15 de la mañana estaba en mi oficina revisando los estudios de laboratorio de Miguel cuando escuché la alarma estridente proveniente de la habitación 204. No era el pitido rutinario de los monitores, era ese sonido agudo y constante que todo médico aprende. Solté los papeles sobre el escritorio y corrí por el pasillo, mi bata blanca ondeando detrás de mí como las alas de un ave. Al entrar al cuarto, la escena ya estaba montada para el peor escenario posible. Miguel estaba en paro cardiorrespiratorio, su pequeño pecho inmóvil como el de una muñeca rota. El monitor mostraba esa línea recta siniestra que representa la ausencia total de actividad cardíaca. Esperanza era contenida por dos enfermeras en las esquinas del cuarto. Sus gritos de desesperación retumbaban contra las paredes blancas. «¡Mi niño! ¡No se puede morir! ¡San Bartolomé! ¡Ayúdanos!». «Inicien compresión», ordené a la jefa de enfermeras, María Elena, una veterana de 45 años que llevaba trabajando en la UCI desde antes de mi llegada. Sus manos expertas ya estaban sobre el pecho de Miguel, realizando las compresiones con la precisión de quien ha salvado cientos de vidas. El ritmo era impecable. 30 compresiones. 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. «Primer ciclo de epinefrina aplicado, doctor», informó el residente Juan Carlos, un joven de 26 años que apenas llevaba 2 meses en el hospital. Sus manos temblaban ligeramente. Era su primer paro pediátrico y podía ver el miedo en sus ojos. Frecuencia cardíaca aún indetectable. El olor en la habitación había cambiado. Ya no era solo el desinfectante hospitalario habitual. Había algo más denso en el aire, una mezcla de adrenalina, sudor y desesperación humana. Sentía las gotas de sudor correr por mi frente mientras supervisaba cada movimiento de 15 minutos de reanimación cardiopulmonar. 15 minutos que parecieron 15 horas. Durante todo el procedimiento, no podía apartar la vista de la pequeña imagen de San Bartolomé sobre la mesita. Esperanza había logrado zafarse de las enfermeras y ahora estaba arrodillada en el suelo, murmurando oraciones en español, mientras apretaba el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «San Bartolomé, tú que sanaste a tantos enfermos, por favor, salva a mi hijita», repetía como un mantra. A los 18 minutos, lo imposible sucedió. El monitor comenzó a mostrar latidos irregulares, luego un ritmo sinusal y después una frecuencia cardíaca normal. Miguel abrió los ojos, me miró directamente y susurró: «Mamá». María Elena detuvo las compresiones y me miró con una expresión que jamás le había visto en todos nuestros años de trabajo. Era una mezcla de alivio, sorpresa y algo que se parecía casi a reverencia. «Doctor», dijo en voz baja, «en 30 años de UCI, nunca vi una recuperación tan rápida después de 18 minutos de paro. Yo debería haber celebrado una victoria más de la medicina sobre él, pero había algo extraño en la atmósfera de esa habitación. Una sensación que no podía explicar con mis conocimientos científicos». Esperanza se levantó del suelo, besó la imagen del santo y susurró: «Gracias, San Bartolomé. Sabía que no nos abandonó». Por un instante, solo por un instante, me pregunté si acaso estaba ocurriendo algo más allá de la eficiencia de los protocolos médicos. A las 12:30, mientras almorzaba un sándwich de jamón en el comedor del hospital, tratando de procesar mentalmente lo que había sucedido en la mañana, mi celular sonó con esa urgencia que todo médico aprende a reconocer. Era María Elena, y su voz cargaba una tensión que me hizo soltar el sándwich de inmediato. «Doctor Rafael, necesita venir corriendo. Miguel está teniendo convulsiones generalizadas y la presión se desplomó otra vez». Corrí por los pasillos del hospital con una velocidad que no recordaba tener así. Mis zapatos de cuero golpeaban el piso de linóleo con un sonido seco y podía sentir las miradas Dios me usaban conmigo. Al llegar a la habitación 204, la escena era aún más dramática. Miguel estaba en convulsiones tónico-clónicas generalizadas, su pequeño cuerpo retorciéndose de manera incontrolable sobre la cama hospitalaria. Las alarmas de los monitores sonaban en una cacofonía ensordecedora. Presión arterial 60-30, saturación de oxígeno cayendo rápidamente, temperatura corporal de 41.2 grados. Juan Carlos aplicaba diazepam intravenoso mientras 2 enfermeras sujetaban al niño para evitar que se lastimara. Esperanza volvía a ser contenida, pero esta vez por 3 personas. Gritaba en español con una intensidad que hacía vibrar los vidrios de las ventanas: «¡No otra vez! San Bartolomé, no permitas que se lo lleven». Sus lágrimas caían como una lluvia torrencial, empapando el suelo de cerámica blanca del hospital. «¿Cuándo comenzaron las convulsiones?», pregunté a María Elena mientras revisaba las pupilas de Miguel con una linterna. Estaban dilatadas y no reaccionaban a la luz, un signo extremadamente preocupante de compromiso neurológico grave. «Hace 15 minutos, doctor. Empezó con pequeños espasmos en el brazo derecho y después se generalizó. La presión arterial comenzó a caer enseguida», respondió mientras ajustaba la dosis de noradrenalina en el suero. Sus manos, siempre firmes y precisas,
mostraban un leve temblor que intentaba disimular. El olor en la habitación había cambiado otra vez. Ahora había un aroma metálico en el aire, mezclado con el sudor frío del niño y el perfume barato que usaba Esperanza. Sentía mi propia camisa pegada a la espalda por la transpiración y mi boca estaba seca como si hubiera tragado arena. Apliqué todos los protocolos que conocí, aumenté la dosis de anticonvulsivo, ajusté las drogas vasoactivas, intubé al niño para asegurar una ventilación adecuada. Durante 40 minutos luché contra esas convulsiones con toda la artillería farmacológica. Cada medicamento hacía surtir efecto por unos minutos, solo para ser vencido enseguida por una nueva crisis. Juan Carlos me miraba esperando instrucciones, pero por primera vez en años yo no sabía qué hacer. Había agotado todas las opciones del protocolo para estado epiléptico refractario. Doctor, susurró, los signos vitales se están deteriorando muy rápido. Fue entonces cuando noté algo. En medio de todo el caos, entre gritos y alarma, la pequeña imagen de San Bartolomé permanecía inmóvil sobre la mesita de noche, como un observador silencioso de aquella batalla entre la vida y la muerte. Esperanza, aunque seguía siendo contenida por las enfermeras, no apartaba la vista de la estatuilla. San Bartolomé, gritaba, tú que eres el patrón de los enfermos, no abandones a mi niño, hoy es tu día. Por un instante sentí una extraña compulsión de mirar más de cerca esa imagen, pero sacudí la cabeza y volví mi atención a los monitores. La medicina era ciencia, no superstición. A las 13:45, las convulsiones finalmente cesaron, pero Miguel había perdido nuevamente la conciencia y sus signos vitales seguían siendo extremadamente inestables. A las 14:20, mientras estaba en el puesto de enfermería, actualizando el expediente de Miguel e intentando encontrar alguna explicación médica para esa montaña rusa de síntomas, comencé a notar un movimiento extraño en los pasillos del hospital. Las enfermeras murmuraban entre sí, los médicos detenían sus rondas para intercambiar palabras rápidas y los empleados de limpieza reducían el ritmo de su trabajo para escuchar fragmentos de conversación. La historia del niño que había regresado de la muerte en la UCI se estaba esparciendo por el Hospital General de Puebla con una velocidad que desafiaba cualquier protocolo de confidencialidad médica. El doctor Alberto Restrep, cardiólogo pediátrico y mi colega desde hacía 8 años, se acercó al mostrador donde yo trabajaba con una expresión de curiosidad mal disimulada. Rafael, dijo en voz baja, ¿es cierto que el chico de la 204 tuvo 18 minutos de paro cardíaco y despertó hablando con normalidad? Sus cejas pobladas estaban fruncidas y se rascaba la barba canosa con nerviosismo, un tic que conocía bien y que siempre aparecía cuando se enfrentaba a casos que no lograba explicar. Suspiré profundamente antes de responder. Alberto, sabes que no puedo discutir detalles del caso, pero sí, hubo una recuperación inusual. Incluso, al pronunciar esas palabras, sentí el peso de su insuficiencia. Inusual no describía ni remotamente lo que había presenciado esa mañana, pero Alberto no se conformó con mi respuesta diplomática. ¿Inusual?, repitió, alzando un poco la voz. Rafael, llevo 23 años trabajando con niños cardiópatas. Sé lo que sucede con cerebros que permanecen 18 minutos sin oxigenación adecuada. Y no es despertar diciendo mamá con perfecta claridad. En ese momento, María Elena se acercó con una bandeja de medicamentos. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una expresión rara en ella, una mezcla de asombro y algo que se parecía a la veneración. Doctores, interrumpí, deben saber que la madre de Miguel le está diciendo a todo el mundo que fue San Bartolomé quien salvó al niño. Alberto soltó una risa escéptica. Claro que sí. Las madres desesperadas siempre atribuyen las recuperaciones médicas a intervenciones divinas. Es un mecanismo psicológico de protección, perfectamente entendido. Pero María Elena negó con la cabeza lentamente. Doctor Alberto, con todo respeto, yo estuve ahí, vi todo, y en 30 años trabajando en esta UCI, hizo una pausa, como eligiendo con cuidado sus palabras. Jamás vi algo así. La forma en que su corazón volvió a la manera en que despertó, no fue gradual como suele pasar, fue instantánea. Mientras hablaban, miré por la ventana del puesto de enfermería. Abajo, en el patio frente al hospital, había un pequeño grupo de personas reunidas, no más de 20 o 30, en su mayoría, mujeres de mediana edad, con rosarios e imágenes religiosas pequeñas. Conversaban con entusiasmo, señalando hacia el edificio del hospital. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando hacia la ventana. María Elena y Alberto se giraron a mirar. Ah, eso empezó hace una hora, explicó María Elena. Esperanza llamó a su hermana, que llamó a su prima, que lo contó en la iglesia. Ya sabe cómo funciona esto. Están rezando por el niño, pidiéndole a San Bartolomé que complete el milagro. Alberto rodó los ojos. Perfecto. Ahora tendremos una multitud de fanáticos religiosos acampados en la puerta del hospital, como si no tuviéramos suficientes problemas. Pero algo en la expresión de María Elena me inquietó. María, le dije, ¿realmente crees que hubo algún tipo de intervención sobrenatural? Ella me miró directamente a los ojos, sin pestañear. Doctor Rafael,
No sé cómo explicar lo que vi esta mañana. Solo sé que en todos estos años nunca presencié una recuperación igual. Y hay algo más. Hizo una pausa, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Cuando el corazón de Miguel volvió a latir, le juro que sentí algo distinto en el aire de esa habitación. Una presencia, una paz, algo que no puedo describir con palabras. Alberto negó con desaprobación. María, estás dejando que la emoción nuble tu juicio profesional. Recuperaciones dramáticas suceden, son raras, pero suceden. No necesitamos invocar fuerzas sobrenaturales para explicar buena medicina. Pero mientras él hablaba, mis ojos volvieron a la ventana. El grupo allá abajo había crecido. Ahora eran al menos 50 personas y cada minuto llegaban más. Estaba en mi oficina, intentando concentrarme en la interminable papeleo administrativo que siempre se acumulaba los jueves por la tarde, cuando la alarma familiar volvió a retumbar por los pasillos. Esta vez reconocí de inmediato el sonido que provenía de la habitación 204. Mi corazón se aceleró antes de que mi mente procesara por completo la información. Miguel estaba en otro paro. Corrí por el pasillo con una velocidad que me sorprendió hasta a mí mismo. En el trayecto, alcancé a escuchar el murmullo creciente proveniente de otros cuartos. Pacientes y familiares se asomaban para entender lo que estaba pasando. El Hospital General de Puebla, normalmente un ambiente controlado y silencioso por la tarde, comenzaba a transformarse en algo parecido a una plaza pública en día de... Cuando entré a la habitación 204, la escena era dolorosamente familiar, pero de algún modo peor que la... Miguel estaba otra vez en paro cardiorrespiratorio, pero ahora su rostro tenía una palidez cadavérica que me hizo tragar saliva. María Elena ya realizaba compresiones torácicas, sus manos presionando el pequeño pecho con la determinación de quien se niega a aceptar la derrota. ¿Hace cuánto?, grité por encima del sonido de las alarmas. 3 minutos, doctor, respondió Juan Carlos, que esta vez parecía más preparado, aunque aún nervioso. Primera dosis de epinefrina ya aplicada. Esperanza estaba en un estado que solo puedo describir como trance religioso. No gritaba como la primera vez. Estaba arrodillada en el suelo, sosteniendo la imagen de San Bartolomé contra el pecho, susurrando oraciones en español, con una intensidad que hacía vibrar el aire a su alrededor. San Bartolomé, patrón de los enfermos, tú que curaste a tantos, no permitas que mi niño se vaya. Dale fuerza, dale vida, muéstranos tu poder. Lo que más me impresionó fue lo que sucedía afuera del cuarto. A través de la puerta entreabierta, alcancé a ver al menos 10 personas en el pasillo, enfermeras de otras áreas, médicos que no tenían relación con el caso, empleados de limpieza, incluso familiares de otros pacientes. Todos observaban en silencio, algunos murmurando sus propias plegarias. El doctor Alberto apareció en la puerta, jadeando. Escuché la alarma desde mi consultorio, dijo, acercándose a la cama. ¿Necesitas ayuda? Durante los siguientes 20 minutos, combatimos a la muerte con toda la tecnología médica disponible. Aplicamos 3 ciclos de medicación, utilizamos el desfibrilador 2 veces, ajustamos la ventilación mecánica, monitoreamos gases arteriales. Fue una batalla técnica, precisa, producto de años de entrenamiento y de protocolos científicamente probados, pero había algo distinto en el aire de esa habitación, una tensión que iba más allá de la preocupación médica habitual. Sentía que todos allí, médico, enfermera e incluso el personal de apoyo que miraba desde la puerta, esperaban algo más que una simple respuesta a los procedimientos de emergencia. A los 15 minutos de reanimación, cuando ya comenzábamos a intercambiar esas miradas que todo médico conoce, las que dicen, tal vez sea momento de parar, Esperanza se levantó del suelo, caminó hasta la cama de su, colocó suavemente la imagen de San Bartolomé sobre el pecho de Miguel y dijo con una voz que parecía venir de muy lejos: San Bartolomé, si es tu voluntad llevarte a mi hijo, lo acepto, pero si aún hay esperanza, por favor, dánosla una vez más. Fue en ese preciso instante cuando el monitor mostró el primer latido cardíaco espontáneo después de 20 minutos. Alberto me miró con una expresión que nunca le había visto en el rostro. Ah, Rafael, susurró. Esto no es médicamente posible, pero estaba ocurriendo frente a nuestros ojos. Miguel no solo recuperó los latidos, abrió los ojos, miró directamente a su madre y susurró: mamá, ¿por qué lloras? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso las alarmas de los monitores parecieron bajar de volumen. Todas las personas en el pasillo dejaron de murmurar y por unos segundos el único sonido en la habitación 204 fue la respiración colectiva de unas 15 personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. 15 minutos después de que Miguel despertara por segunda vez, el Hospital General de Puebla se había transformado en algo que yo jamás había presenciado en 20 años de medicina. Pasillos que normalmente eran silenciosos durante el turno de la tarde, ahora bullían con una energía que no sabía cómo describir. No era caos, era más bien una expectativa colectiva, como si todo el hospital contuviera la respiración, aguardando el siguiente capítulo de una historia que desafiaba toda lógica médica. Mi secretaria, Lucía,
Una mujer de poco más de 50 años que llevaba más de una década trabajando en el hospital, apareció en la puerta de la habitación 204, con los ojos muy abiertos. «Doctor Rafael», dijo, intentando mantener la voz baja. «Hay más de 100 personas reunidas frente al hospital y siguen llegando más a cada minuto». Me acerqué a la ventana del cuarto y miré hacia abajo. Lo que vi me dejó sin palabras. El pequeño grupo de 20 o 30 personas que había notado una hora antes se había multiplicado exponencialmente. Ahora había multitudes de fieles ocupando toda el área frente al hospital, muchos con velas, imágenes de santos, rosarios y carteles improvisados. Alcancé a ver niños corriendo entre los adultos, vendedores ambulantes ofreciendo agua y comida, e incluso un altar improvisado siendo levantado justo frente a la entrada principal. «Dios mío», susurró Albert, que permanecía en la habitación tras la segunda recuperación de Miguel. «Esto se está convirtiendo en una romería». María Elena se unió a nosotros en la ventana. «Doctor», dijo, «acabo de recibir una llamada de la recepción. Están llegando personas de ciudades vecinas, de Atlixco, de Cholula, incluso de la Ciudad de México. La noticia se está regando en las redes sociales». Sentí una mezcla extraña de fascinación y preocupación crecer en mi pecho. Como médico, sabía que las multitudes descontroladas en un hospital eran un problema grave, pero como ser humano, no podía negar que había algo profundamente conmovedor en esa demostración espontánea de fe. Personas que no conocían a Miguel, que jamás habían puesto un pie en tal General de Puebla, estaban dejando sus casas y viajando kilómetros para rezar por un niño que solo conocían a través de relatos transmitidos de boca en boca. Juan Carlos se acercó a nosotros con su tableta en la mano y una expresión de incredulidad. «Doctores, tienen que ver esto», dijo, mostrándonos la pantalla. La etiqueta «Milagro de San Bartolomé» está entre los trending topics en Twitter en México. Hay videos, fotos, testimonios de personas contando sus propias experiencias de milagro. Tomé la tableta de sus manos y deslicé la pantalla. Era surreal. Había fotos de la multitud frente al hospital tomadas con dron, videos de personas cantando himnos religiosos, testimonios emocionados de familias que habían vivido experiencias similares. Un tuit en particular captó mi atención. «Mi hijo también fue salvado por San Bartolomé hace 3 años. Hoy voy a Puebla para agradecer y rezar por el niño Miguel. Los milagros existen». Esperanza, que había permanecido junto a la cama de Miguel desde su segunda recuperación, se levantó y caminó hacia nosotros. Sus ojos, rojos de tanto llorar, ahora brillaban con una luz que nunca le había visto antes. «Doctores», dijo en voz baja, «San Bartolomé está mostrando su poder hoy. Todas estas personas, ellas sienten la presencia del santo». Alberto resopló con desdén. «Señora Esperanza, con todo respeto, esto es histeria colectiva. Su hijo tuvo 2 paros cardíacos y se recuperó gracias al excelente trabajo de nuestro equipo. Aquí no hay nada sobre...». Pero incluso mientras hablaba, podía notar que su convicción no era tan sólida como sus palabras. Había una vacilación en su voz. Una duda impropia del cardiólogo pediátrico más respetado de Puebla. En ese momento, mi celular sonó. Era el director del hospital, el doctor Héctor Ruiz. «Rafael», su voz sonaba tensa, «necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Tenemos periodistas, equipos de televisión e incluso representantes de la iglesia intentando entrar al hospital. Esta situación se está saliendo de control». Miré una vez más por la ventana. La multitud había crecido aún más. Ahora había fácilmente unas 300 personas allí abajo y el tráfico en la calle frente al hospital estaba completamente colapsado. Los coches tocaban la bocina, las ambulancias tenían dificultades para pasar y pude ver al menos 3 camionetas de televisoras estacionadas en la banqueta. «Voy a tener que ir», les dije a mis colegas. «Mantengan a Miguel bajo observación constante». Y hice una pausa, sin saber bien cómo expresar lo que sentí. «Mantengan la mente abierta a cualquier eventualidad». Cuando estaba por salir de la habitación, escuché a Miguel llamarme suavemente. «Doctor». Me volví a mirar. Sus ojos oscuros me clavaron una mirada de una intensidad impresionante para un niño de 8 años. «Gracias por cuidarme. San Bartolomé me dijo que usted es un buen hombre». Tragué saliva y solo asentí con la cabeza, sin encontrar palabras para responder. Cuando entré en la oficina del doctor Héctor Ruiz a las 15:30, me encontré con una escena que jamás hubiera imaginado en un hospital. El director, un hombre normalmente sereno y controlado de 62 años, caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio de caoba, hablando al mismo tiempo en 2 teléfonos celulares. Su secretaria, Carmen Delgado, tecleaba frenéticamente mientras contestaba llamada. Había al menos 6 personas en la sala, a quienes no reconocí. Algunos trajes caros, otros con cámara y equipación. «¡Rafael!», gritó el doctor Ruiz en cuanto me vio, colgando ambos celulares. «Gracias a Dios que llegaste. Necesito que me expliques exactamente qué está pasando con el paciente de la habitación 204, porque en 40 años dirigiendo este hospital nunca vi nada parecido». Antes de que pudiera responder, una mujer elegante, de unos 40 años, se levantó de una de las sillas de cuero. Llevaba un traje azul marino impecable y cargaba una carpeta de documentos. «Ah, doctor Mendoza»,
dijo tendiéndome la mano. Soy Patricia Vega, asesora de prensa de la Arquidiócesis de Puebla. Monseñor Alejandro me envió para evaluar la situación y determinar si hay necesidad de una investigación oficial sobre posibles eventos milagrosos. Mi mente tardó unos segundos en procesar esas palabras. ¿La Iglesia Católica ya estaba involucrada? Con permiso, dije. Pero ¿cómo supo la Iglesia tan rápido lo que está pasando? Un hombre calvo y robusto, con jeans y una camisa polo negra, respondió antes de que Patricia pudiera hacer. Doctor Mendoza, soy Roberto Silva, productor de Televisa Puebla. Tenemos un equipo de reportaje cubriendo la concentración de fieles frente al hospital desde hace una hora. La historia ya salió en el noticiero de las 3 y estamos recibiendo llamadas de televisoras de todo el país. El doctor Ruiz se dejó caer en su silla y pasó las manos por su cabello canoso. Rafael dijo con voz cansada: en 2 horas, este hospital se convirtió en el centro de atención de medio México. Tenemos periodistas acampados en la recepción, fieles bloqueando las entradas de emergencia y hasta políticos intentando agendar visitas para apoyar a la familia en este momento difícil. Respiré hondo antes de responder. Doctor Ruiz, lo que puedo decir es que el paciente Miguel Herrera Santos, 8 años, tuvo 2 paros cardiorrespiratorios y en ambas ocasiones se recuperó de manera inusualmente rápida y completa. Patricia Vega abrió su carpeta y sacó un bloc de notas. Doctor Mendoza, ¿puedo pedirle que sea más específico? ¿Cuánto duraron esos paros cardíacos? El primero duró 18 minutos. El segundo 20 minutos, respondí, sintiendo el peso de esas palabras en la sala. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el eco lejano de cantos religiosos provenientes de la calle. Roberto Silva silbó en voz baja: Doctor, perdone mi ignorancia médica, pero 20 minutos sin latido, ¿eso no debería causar daños cerebrales graves? Antes de que yo pudiera contestar, el doctor Ruiz intervino. Roberto, en condiciones normales sí, el daño cerebral irreversible comienza a los 4 o 6 minutos sin oxigenación adecuada. Eso es lo que hace que este caso sea extraordinario. Patricia tomó notas rápidas. Doctor Mendoza, ¿le gustaría hablar con la familia del niño? La iglesia tiene protocolos específicos para investigar reportes de eventos milagrosos y necesitamos documentar cada aspecto de la situación. En ese momento, Carmen Delgado colgó el teléfono y se giró hacia nosotros. Doctor Ruiz, acabo de recibir una llamada. Está enviando un equipo de seguridad pública. Aparentemente, ya hay más de 500 personas afuera y el tráfico en la avenida Reforma está completamente detenido. Me acerqué a la ventana de la oficina del director, que ofrecía una vista panorámica de la entrada del hospital. Lo que vi me dejó completamente atónito. La concentración se había convertido en algo que solo podía describirse como una romería espontánea. Había personas de todas las edades, desde niños pequeños en brazos de sus padres hasta ancianos apoyados en bastón. Vendedores ambulantes circulaban entre la multitud ofreciendo agua, comida y artículos religiosos. Un grupo de mariachis tocaba himnos cerca de la entrada principal, mientras varias personas sostenían carteles improvisados con mensajes como: San Bartolomé, gracias por el milagro, y Miguel, estamos rezando por ti, Dios mío, susurró. Esto parece una fiesta religiosa. Roberto Silva se unió a mí en la ventana. Doctor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta directa? Usted, como médico, ¿cómo explica lo que le pasó a este niño? Guardé silencio varios segundos, observando la multitud allá abajo. Por primera vez en 20 años de medicina, realmente no sabía cómo responder. Roberto, dije al fin, hay aspectos de este caso que desafían mi comprensión médica. Patricia levantó la cabeza de sus notas. Doctor Mendoza, esa declaración es sumamente significativa. ¿Puedo citarlo? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono del doctor Ruiz. Contestó con un suspiro agotado, pero su expresión cambió rápidamente a una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué? ¿Cuándo? Voy para allá ahora mismo. Colgó y me miró directamente. Rafael, tienes que volver a la UCI de inmediato. Miguel está teniendo otra crisis. Corrí por los pasillos del hospital con una velocidad desesperada, seguido de cerca por el doctor Ruiz y, para mi sorpresa, también por Patricia Vega y Roberto Silva. Normalmente, jamás habría permitido que personas externas presenciaran una emergencia médica, pero en ese momento las reglas parecían haber quedado suspendidas por fuerzas que yo mismo no comprendía del todo. Cuando llegamos a la habitación 204, la escena era a la vez familiar y completamente distinta de las crisis anteriores. Miguel no estaba en paro cardíaco esta vez, estaba consciente, pero convulsionando de una manera que yo nunca había visto en 2 décadas de medicina. Su pequeño cuerpo se retorcía en la cama, pero no eran las convulsiones tónico-clónicas típicas. Era como si estuviera luchando contra algo invisible, sus brazos moviéndose como si intentara defenderse de una fuerza externa. María Elena estaba a su lado, sujetando suavemente sus hombros para evitar que se lastimara, aunque en su rostro se reflejaba una perplejidad que era la misma que sentía. Doctor Rafael, dijo en cuanto me vio, esto empezó hace 5 minutos. No ha perdido la conciencia, pero no puede dejar de moverse. Y hizo una pausa, insegura. Está diciendo cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté,
acercándome a la cama mientras revisaba los monitores. Sorprendentemente, todos los signos vitales estaban normal: frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, todo dentro de parámetros esperados. «Está hablando de luces, doctor», respondió Giancarlo al otro lado de la cama, «y de un hombre alto que conversa con él, pero habla como si realmente lo estuviera viendo». En ese momento, Miguel giró el rostro directamente hacia. Sus ojos oscuros estaban bien abiertos, enfocados, sin rastro de la confusión típica de los pacientes en estado convulsivo. «Doctor Rafael», dijo con una voz sorprendentemente clara, «el señor alto me está diciendo que no tenga miedo. Dice que todo va a estar bien». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Miguel», pregunté suavemente, «¿qué hombre alto? ¿Dónde lo ves?». El niño señaló hacia la esquina del cuarto, junto a la ventana. «Está ahí, doctor. Es muy alto y lleva una túnica blanca. Dice que es San Bartolomé y que vino a llevarme con él, pero que antes tiene que mostrarle algo importante a todas las personas que están afuera». Patricia Vega, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. «Miguel», le dijo con dulzura, «¿puedes preguntarle al señor qué quiere mostrar?». El niño cerró los ojos unos segundos, como si escuchara algo que los demás no podíamos oír. Cuando los abrió de nuevo, me miró directamente con una intensidad que me hizo sentir desnudo por dentro. «Doctor, él dice que usted no cree en milagro, pero que hoy va a haber uno tan grande que toda su vida va a cambiar». Roberto Silva, que permanecía junto a la puerta grabando discretamente con su celular, susurró: «Esto es increíble». Esperanza, que estaba arrodillada en la esquina con la imagen de San Bartolomé entre sus manos, se levantó lentamente. Sus lágrimas se habían secado y en su rostro ahora había una expresión de paz profunda que contrastaba con el desespero de horas antes. «Mi niño», dijo suavemente, «¿qué más te dice San Bartolomé?». Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado desde su ingreso. «Dice que todas las personas que están rezando afuera van a ser testigos de su poder y que después de hoy, doctor Rafa, usted va a ayudar a muchas más familias de una manera distinta». Las convulsiones cesaron de golpe. Miguel se incorporó en la cama con una facilidad que desafiaba su condición médica de los últimos 3 días. Sus movimientos eran fluidos, coordinados, completamente normales, como si toda su enfermedad hubiera sido borrada de un plumazo invisible. «Doctor», dijo, mirando una vez más hacia la esquina del cuarto, «San Bartolomé dice que ya es hora, que todos tienen que ir a la ventana y mirar al cielo». En ese preciso instante, el sonido de los cantos afuera cambió. Lo que había sido un murmullo constante de oraciones se transformó en un coro creciente, voces exclamando al unísono. No alcanzábamos a entender las palabras a través del vidrio, pero la intensidad emocional era inconfundible. El doctor Ruiz corrió hacia la ventana y miró hacia abajo. Su expresión cambió de preocupación a un asombro absoluto. «Dios mío», susurró, «tienen que ver esto». Todos nos acercamos. Abajo, más de 1000 personas. La multitud había crecido exponencialmente. Señalaban hacia el cielo y gritaban con una sola voz. Siguiendo la dirección de sus miradas, levanté los ojos. En el cielo azul claro de aquella tarde de agosto, justo sobre el Hospital General de Puebla, había una formación de nube que desafiaba cualquier explicación meteorológica. La formación de nubes en el cielo no era solo inusual, era imposible. En pleno cielo azul de agosto, sin una sola nube visible en kilómetros a la redonda, se había formado una espiral perfecta de vapor blanco justo encima del hospital. Pero eso era apenas el inicio de lo que estaba por venir. Mientras observábamos desde la ventana de la habitación 204, la temperatura dentro del hospital comenzó a cambiar de forma perceptible. No era el aire acondicionado, era algo distinto, una brisa suave y perfumada que parecía no provenir de ningún lugar. El aroma era indescriptible, una mezcla de flores frescas, incienso y algo que solo podría llamar pureza. María Elena fue la primera en comentar: «Lo sienten, es como el olor de la iglesia de mi infancia». Miguel, sentado en la cama con esa calma sobrenatural, señaló otra vez hacia la esquina del cuarto. «Ya viene», susurró, «San Bartolomé dice que ya es hora». Entonces comenzó la luz. Primero fue apenas un resplandor suave en el rincón donde Miguel había estado señalando. Era una luz dorada, cálida, que no venía de ninguna fuente visible. No eran las lámparas fluorescentes del hospital. Aquella luz tenía otra cualidad, orgánica, viva. A medida que crecía en intensidad, sentí una paz profunda instalarse en mi pecho, como si todas las preocupaciones y tensiones de los últimos años se disolvieran en esa luminosidad inexplicable. Roberto Silva susurró detrás de mí: «Mi cámara no logra captarlo bien. Es como si esta luz fuera distinta al normal». La luminosidad siguió creciendo hasta llenar por completo la habitación, pero no cegaba. Al contrario, era reconfortante, acogedora. Podía sentir mi piel hormiguear suavemente, como si cada célula estuviera siendo tocada por una energía regeneradora. Mi respiración, que había estado agitada por el estrés se volvió lenta y profunda de manera. Entonces llegó el sonido. No era música, no era voz humana, era algo que trascendía cualquier categoría sonora, como si el propio aire vibrara en armonía perfecta, creando una frecuencia que resonaba no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser. Juan
Juan Carlos, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró: «Es lo más hermoso que he escuchado en mi vida». Patricia Vega se había arrodillado involuntariamente, sus manos entrelazadas en oración, murmurando palabras en latín que yo no entendía. El doctor Ruiz, el hombre más escéptico que conocía, tenía los ojos cerrados y en su rostro brillaba una serenidad absoluta. Fue en ese instante que sentí la presencia. No era algo que pudiera ver con los ojos, pero era innegablemente real. Era como si alguien de estatura imponente estuviera de pie a mi lado, no amenazante, sino majestuoso, lleno de una autoridad suave que me hacía querer arrodillarme. Sentí un calor irradiar de esa presencia, un calor que penetraba mi piel y alcanzaba rincones de mi alma que ni siquiera sabía que existía. Miguel se levantó de la cama, no, flotó de la cama y caminó directamente hacia mí. Sus pies tocaban el suelo, pero sus movimientos tenían una gracia que desafiaba la gravedad. Colocó su pequeña mano en la mía y dijo: «Doctor Rafael, San Bartolomé quiere que usted sepa que su corazón siempre fue bueno, pero que ahora va a ser diferente. Va a poder ver lo que antes no podía ver». En ese instante sentí como si un muro invisible que me había rodeado toda la vida se derrumbara, como si hubiera estado ciego y de repente pudiera ver colores que nunca supe que existían. Toda mi comprensión de la medicina, de la vida, del propósito de la existencia humana, se expandió para incluir dimensiones que mi mente racional siempre había rechazado. La luz comenzó a concentrarse en el pecho de Miguel, formando un patrón que recordaba una cruz, pero más compleja, más hermosa. Podía ver, realmente ver, energía fluyendo a través de su cuerpo, curando no solo la enfermedad actual, sino reparando daños celulares profundos, fortaleciendo su sistema inmune, regenerando tejidos comprometidos por la sepsis. Y entonces, tan súbitamente como había comenzado, todo terminó. La luz se desvaneció poco a poco, el sonido celestial se apagó hasta el silencio, y la presencia majestuosa se retiró. Pero algo fundamental había cambiado en todos los que estábamos allí. Lo vi en los ojos de cada persona. Todos habían sido transformados por esos minutos extraordinarios. Miguel, ahora completamente sano, me sonrió y dijo simplemente: «Gracias, doctor, ya no estoy enfermo». Y supe, con una certeza que iba más allá de cualquier examen médico, que estaba completamente curado. ¿Alguna vez han sentido una presencia divina en sus vidas? Un instante en que todo cobró sentido de una forma que la razón no puede explicar. Si esta historia tocó su corazón, compartan en los comentarios sus propias experiencias. A veces, los milagros suceden justo cuando más necesitamos creer que todavía hay esperanza en el mundo. Por aproximadamente 2 minutos completos, nadie en la habitación 204 pronunció una sola palabra. Todos permanecimos ahí, procesando mentalmente lo que acabábamos de presenciar, como si nuestros cerebros necesitaran tiempo para reorganizar toda una vida de creencias y conceptos científicos que habían sido desafiados en cuestión de... Yo estaba arrodillado en el suelo. Ni siquiera recordaba haberme arrodillado, pero allí estaba, sobre las baldosas frías del hospital, mirando a Miguel como si lo viera por primera vez. El niño que 3 días antes luchaba contra una sepsis que resistía todos los tratamientos, ahora estaba de pie junto a la cama, con las mejillas sonrosadas de salud, los ojos brillantes de vida y respirando con naturalidad, sin ningún tipo de asistencia mecánica. El doctor Ruiz fue el primero en romper el silencio. Su voz salió como un susurro ronco. Rafael, en 40 años de medicina, nunca no pudo terminar la frase. Simplemente negó con la cabeza, limpió sus lentes con manos temblorosas y volvió a mirar a Miguel como si fuera un enigma imposible de resolver. María Elena estaba recargada contra la pared, con las manos sobre el pecho, respirando profundamente. «Doctor Rafael», dijo, «lo que acabamos de ver no fue medicina. Fue algo mucho más grande que la medicina». Sus palabras llevaban un tono de reverencia que jamás había escuchado en la voz de esa enfermera pragmática. Juan Carlos, el joven residente que hasta esa mañana había sido el más escéptico frente a cualquier idea de intervención sobrenatural, estaba sentado en una silla con el rostro entre las manos. Cuando levantó la mirada, tenía los ojos enrojecidos. «Doctor», dijo con voz entrecortada, «toda mi formación médica me dice que lo que vi es imposible, pero estuve aquí, lo vi, lo sentí». Patricia Vega había permanecido de rodillas todo ese tiempo, con las manos aún entrelazadas en oración. Al ponerse de pie finalmente, se persignó lentamente y se acercó a Miguel. «Hijo», le dijo en español, «¿puedes contarme qué viste cuando estuvo aquí San Bartolomé?» Miguel la miró con esa serenidad impresionante que había adquirido en los últimos meses. «Señora», respondió, «San Bartolomé es muy alto y muy bondadoso. Me dijo que no tuviera miedo de estar enfermo, porque todo iba a servir para mostrar que Dios todavía hace y me dijo», pausó, mirándome directo, «me dijo que el doctor Rafael iba a ser diferente después de hoy». Sentí un nudo en la garganta. «¿Diferente cómo, Miguel?» «Va a ayudar a los enfermos de una manera nueva», contestó con simple. «Con medicina, pero también
con fe. San Bartolomé dice que usted tiene un don especial para sanar, pero que antes tenía miedo de usarlo por completo. Roberto Sil, que había estado grabando discretamente todo el tiempo, se acercó con su cámara a un encendido. Doctor Mendoza dijo: sé que esto puede sonar inapropiado considerando lo que acabamos de presenciar, pero ¿puedo hacerle algunas preguntas? El mundo entero necesita saber lo que pasó aquí. Antes de que pudiera responder, un sonido creciente desde la calle llamó nuestra atención. No era como los cantos que habíamos escuchado antes, era un rugido colectivo, como si 1000 voces gritaran al unísono. Caminamos hacia la ventana para ver qué ocurría. La escena afuera era indescriptible. La multitud, que ya había crecido a más de 1000 personas, estaba en completa efervescencia. Hombres y mujeres de todas las edades se arrodillaban en la calle, llorando, gritando, cantando himnos de gratitud. Algunos sostenían carteles improvisados con mensajes como «Vimos el milagro» y «San Bartolomé vive». Niños corrían entre los adultos repartiendo flores que parecían haber aparecido de la nada. «Dios mío», susurró el doctor Ruiz, «ellos lo saben, de alguna forma, saben lo que pasó aquí». Entonces notamos que la formación de nubes en el cielo aún seguía allí, pero ahora se había transformado en algo todavía más extraordinario. Las nubes se habían reorganizado hasta formar lo que solo podía describirse como una figura humana con los brazos abiertos, claramente visible contra el azul de la tarde. Patricia sacó su teléfono celular y comenzó a hacer llamadas con rapidez. «Monseñor», dijo apenas alguien contestó, «tiene que venir de inmediato». «Sí, señor». Lo confirmo, lo presencié personalmente. Es real, es un milagro genuino. Esperanza, que había permanecido en silencio desde el momento del prodigio, finalmente se acercó a Miguel y lo abrazó con ternura. «Mi niño», susurró, «¿te sientes bien?» Miguel sonrió y respondió: «Mamá, me siento perfecto. San Bartolomé me curó por completo y dice que ahora tengo trabajo que hacer aquí en la tierra». Miré a ese niño de 8 años hablando de tener trabajo que cumplir en la tierra y de repente comprendí que mi propia vida acababa de tomar una dirección completamente nueva. No solo Miguel había sido sanado en esa habitación, todos nosotros habíamos sido transformados por esos minutos extraordinarios. Y allá afuera, más de 1000 personas seguían celebrando el milagro que había ocurrido en la habitación 204 del Hospital General de Puebla en el día de San Bartolomé. Mi cerebro de médico, incluso después de todo lo que había presenciado, seguía necesitando una confirmación científica de lo que mis ojos habían visto. Durante los siguientes 30 minutos, sometí a Miguel a una batería completa de estudios: biometría hemática, gasometría arterial, pruebas de función hepática y renal, tomografía computarizada de tórax, resonancia magnética de cráneo, ecocardiograma, electroencefalograma, todos los exámenes capaces de detectar cualquier rastro de la sepsis que casi lo había matado en las últimas 72. Los resultados comenzaron a llegar a lo largo de la tarde siguiente, y cada uno de ellos desafiaba más profundamente mi comprensión de la medicina. No solo Miguel estaba libre de infección, estaba en perfecto estado de salud, mejor que perfecta realidad. Sus parámetros sanguíneos mostraban niveles de defensas y marcadores superiores al promedio de un niño de su edad. Era como si su cuerpo no solo hubiera sido curado, sino optimizado por una fuerza que trascendía cualquier tratamiento médico conocido. El doctor Alberto Restrepo, que había llegado al hospital en cuanto supo de los sucesos extraordinarios, revisó conmigo los resultados con una incredulidad creciente. «Rafael», dijo ajustándose los lentes mientras observaba nuevamente la resonancia, «este cerebro no muestra ninguna señal de haber pasado por múltiples paros cardíacos, cero lesiones isquémicas, cero edema, cero daño estructural. Es neurológicamente imposible». Sabía que tenía razón. Había estudiado suficiente medicina para entender que los cerebros humanos no se recuperan intactos de periodos prolongados sin oxigenación. Pero allí estaban los exámenes, claros e irrefutables, mostrando un cerebro de 8 años en perfecto estado de funcionamiento. Mientras tanto, la situación afuera del hospital se había convertido en algo que solo podía describirse como una celebración religiosa espontánea. El número de personas había superado las 2000 y las autoridades municipales se vieron obligadas a cerrar varias calles alrededor del Hospital Puebla para dar cabida. Vendedores ambulantes levantaban puestos improvisados vendiendo imágenes de San Bartolomé, vela y agua. Músicos locales entonaban himnos tradicionales, mientras familias enteras rezaban en círculos frente a altares improvisados sobre la banca. Patricia Vega había establecido una especie de centro de coordinación en el vestíbulo del hospital, trabajando con representantes de la iglesia, periodistas y autoridades locales. Doctor Mendoza me dijo cuando bajó a dar una declaración oficial: «Monseñor Alejandro llegará en helicóptero dentro de 1 hora. La arquidiócesis iniciará de inmediato una investigación formal sobre este evento». Y pausó, consultando sus notas. «Hemos recibido llamadas de Roma, el Vaticano
quiere reportes detallados. Roma, el Vaticano. Palabras que jamás imaginé escuchar asociadas a mi carrera médica. Sentí un peso enorme posarse sobre mis hombros, la responsabilidad de explicar lo inexplicable a algunas de las autoridades religiosas más importantes del mundo. Miguel, mientras tanto, permanecía tranquilo y sereno, jugando con algunos juguetes que las enfermeras le habían llevado, conversando normalmente con su madre, mostrando todos los signos de un niño completamente sano y feliz. Pero había algo distinto en él, una madurez en los ojos, una calma que parecía provenir de una comprensión profunda de lo que le había sucedido. Juan Carlos se acercó a mí, final de la... Doctor Rafael, dijo, necesito ser honesto. Antes de hoy, pensaba que medicina y religión eran cosas totalmente separadas, que la fe era para la gente que no entendía la ciencia. Se detuvo, mirando por la ventana hacia la multitud. Pero después de lo que vi, creo que tengo que replantearme todo lo que creí. Entendía perfectamente lo que sentía, porque yo estaba atravesando el mismo proceso interno. Toda mi formación científica me decía que debía buscar explicaciones racionales, diagnósticos alternativos, hipótesis médicas, pero una parte nueva en mi mente, una parte que parecía haber despertado en aquellos momentos de luz dorada, sabía con absoluta certeza que había presenciado algo que trascendía los límites de la medicina convencional. María Elena me buscó mientras yo estaba en mi oficina, intentando ordenar mis pensamientos para el informe que tendría que escribir. Doctor Rafael, dijo, quiero agradecerle por haberme permitido estar presente hoy. En 30 años de enfermería, pensé que ya había visto todo, pero hoy vi el poder de Dios obrando a través de la medicina. Sus palabras resonaban con algo que yo mismo comenzaba a comprender. Quizá medicina y fe no fueran fuerzas opuestas, como siempre había creído. Quizá fueran complementarias, dos caras de la misma moneda, dedicadas a sanar el sufrimiento humano. Cuando cayó la noche sobre Puebla, la multitud frente al hospital seguía allí, ahora iluminada por cientos de velas y pequeñas fogatas. El sonido de los cánticos se había convertido en una sinfonía suave que flotaba a través de las ventanas abiertas, creando una atmósfera de paz profunda que se filtraba por cada pasillo, cada habitación, cada corazón en ese lugar. Y yo supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, 25 de agosto, llegué al hospital 2 horas antes de lo habitual. No había podido dormir en toda la noche, no por ansiedad ni por preocupación, sino porque sentía una energía nueva recorriendo mis venas, como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido recargada con una fuerza que jamás había experimentado. Caminé por los pasillos silenciosos de la madrugada, con un propósito distinto, mirando a cada paciente, cada familiar, cada trabajador con ojos completamente nuevos. Mi primera parada fue en la habitación 204. Miguel dormía plácidamente, respirando de manera natural y profunda. Esperanza estaba despierta en la silla junto a la cama, con el rosario entre las manos, contemplando a su hijo con una expresión de gratitud serena. Al verme entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Doctor Rafael, susurró en español, ¿cómo puedo agradecerle por todo lo que hizo por mí? Durante 20 años de medicina, mi respuesta estándar ante agradecimientos de familias siempre había sido la misma. Solo hice mi trabajo. Palabras profesionales, distantes, que mantenían la barrera entre médico y paciente. Pero esa mañana, de mi boca salió algo completamente distinto. Esperanza, dije, arrodillándome junto a su silla. No fui yo quien curó a mí. Yo solo estuve presente cuando San Bartolomé decidió mostrar su... Gracias por permitirme ser testigo de un milagro. Ella me miró con sorpresa y luego sonrió entre lágrimas. Doctor, San Bartolomé me dijo en mis oraciones esta mañana que usted iba a ser diferente, que iba a ayudar a muchas familias a encontrar esperanza cuando la medicina no fuera suficiente. Salí de esa habitación con una claridad que nunca antes había sentido. No sabía cómo, pero entendía que mi manera de ejercer la medicina estaba a punto de cambiar radicalmente. En los días siguientes, comencé a implementar pequeños cambios en la forma de atender a mis pacientes. Gestos simples, pero con resultados extraordinarios. Pasaba más tiempo conversando con las familias, no solo sobre diagnóstico, sino sobre sus miedos, sus esperanzas, sus creencias. Descubrí que cuando permitía que la dimensión espiritual entrara en la sala de consulta, los pacientes se recuperaban más rápido, mostraban mayor resiliencia y enfrentaban los procedimientos difíciles con más valentía. El doctor Alberto, al inicio, resistió esas transformaciones. Rafael, me dijo en una de nuestras reuniones semanales, empiezas a sonar como un curandero, no como un médico. La medicina es ciencia, no teatro religioso. Pero yo había aprendido algo fundamental aquel 24 de agosto. Ciencia y fe no eran enemigas, eran aliadas poderosas en la lucha contra el sufrimiento humano. Alberto, respondí con calma, no estoy abandonando la medicina, estoy expandiendo mi comprensión
de lo que significa sanar. El cambio más profundo vino cuando comencé a orar, no durante los procedimientos, eso sería inapropiado, sino antes de entrar a cada habitación. Una oración silenciosa, pidiendo sabiduría, compasión y discernimiento, pidiendo ser un instrumento de sanación, no solo un técnico aplicando protocolo. María Elena fue la primera en notarlo. Doctor Rafael, me dijo una semana después, no sé qué cambió en usted, pero los pacientes responden de otra manera, confían más, tienen más esperanza. Es como si usted irradiara una paz que ellos logran sentir. Juan Carlos también comenzó a modificar su práctica tras observar. Doctor, me preguntó una tarde, ¿podría enseñarme cómo hablar con las familias como lo hace usted? Los parientes de mis pacientes siempre salen más tranquilos después de hablar con usted. Poco a poco, empecé a enseñar no solo técnicas médicas, sino también la importancia de la compasión, de la escucha activa, del reconocimiento de que cada paciente es un ser integral, con necesidades que van más allá de lo físico. Establecí un protocolo no oficial de cuidado integral que incluía evaluar no solo los síntomas clínicos, sino también el bienestar emocional y espiritual. 3 semanas después del milagro de Miguel, recibí una llamada que transformaría mi carrera para siempre. Era de la Facultad de Medicina de la UNAM, mi alma mater, invitándome a dar una conferencia sobre la integración de aspectos espirituales en la práctica médica moderna. La noticia de lo ocurrido en Puebla había corrido por los círculos médicos de todo México y otros profesionales querían aprender sobre este nuevo enfoque. Acepté la invitación, pero con una condición, que Miguel y Esperanza participaran conmigo, no como curiosidades, sino para compartir su propia versión de la historia, para darle un rostro humano a la experiencia que tantos médicos trataban de analizar clínicamente. Durante la preparación de la conferencia, pasé horas conversando con Miguel sobre lo que recordaba. El niño, ya completamente sano y jugando como cualquier chico de 8 años, tenía recuerdos claros de lo sucedido. Doctor Rafael, me dijo una tarde, San Bartolomé me dijo que usted iba a enseñar a otros doctores que sanar no es solo medicina, que también es amor. Amor, una palabra que rara vez había usado en contexto médico, pero que ahora comprendía como el elemento más esencial de toda curación verdadera. La conferencia en la UNAM fue solo el inicio. Después de ella, recibí invitaciones de universidades en todo México, luego de otros países de América Latina y eventualmente de instituciones médicas en Estados Unidos y Europa. Pero el verdadero cambio no estaba ocurriendo en las salas de conferencia, sino en los pasillos del Hospital General de Puebla, donde una revolución silenciosa transformaba la manera en que tratábamos a nuestros pacientes. Creé lo que empecé a llamar el Protocolo San Bartolomé. No oficialmente, claro, pero así lo comenzó a nombrar el propio personal, una nueva forma de trabajo que integraba la medicina convencional con algo que la modernidad había dejado de lado. Tiempo para escuchar de verdad a los pacientes, espacio para que las familias expresaran sus preocupaciones espirituales y el reconocimiento de que la curación ocurre en múltiples dimensiones al mismo tiempo. El doctor Ruiz, al principio escéptico, no pudo discutir con los resultados. Nuestros índices de satisfacción de pacientes habían subido un 300%. El promedio de estancia hospitalaria disminuyó de manera notable. Y lo más importante, nuestras tasas de recuperación en casos complejos empezaron a superar de forma consistente las estadísticas nacionales. Rafael, me dijo en una reunión administrativa, no sé explicar cómo, pero desde que implementaste estos métodos, este hospital se volvió un lugar distinto. Incluso el personal parece más motivado, más humano. La transformación más visible, sin embargo, estaba en mí. Carmen, mi esposa, fue la primera en notarlo. Rafael, me dijo una noche durante la cena, has regresado a casa sonriendo todos los días estas últimas semanas. En 15 años de matrimonio, nunca te vi así. Es como si por fin hubieras encontrado lo que siempre buscaste en la medicina. Y tenía razón. Por primera vez en mi carrera, despertaba cada mañana con entusiasmo por ir al hospital, no solo para enfrentar diagnósticos complejos, sino para conectar con personas, para ser parte de un proceso de sanación integral. Cada paciente se convirtió en una oportunidad, no solo de aplicar técnicas, sino de ofrecer compasión, esperanza y ser testigo de la resiliencia del espíritu. Miguel se volvió una especie de embajador no oficial del hospital. Esperanza lo traía a visitas regulares, ya no como paciente, sino como inspiración para otras familias enfrentando enfermedades graves. El niño, casi de 9 años, había desarrollado una madurez y sabiduría que sorprendía a todos. Doctor Rafael, me dijo en una de esas visitas, San Bartolomé me dice en mis sueños que usted está haciendo exactamente lo que debe hacer, que está ayudando a otros doctores a recordar por qué quisieron ser doctores en primer lugar. Sus palabras me tocaron profundamente porque capturaban lo que yo intentaba sembrar. No buscaba convertir a nadie a una religión específica, solo recordarnos que habíamos elegido la medicina
medicina para aliviar el sufrimiento humano y que eso exigía más que ciencia, requería un corazón abierto, una mente flexible y la disposición de aceptar misterios que la razón aún no alcanza. Juan Carlos se convirtió en mi colaborador más cercano en el desarrollo de los nuevos protocolos. Dr. Rafael me confesó tras 6 meses trabajando con este enfoque: mis pacientes confían en mí de una forma que nunca antes había sentido. Saben que los veo como personas completas, no solo como casos médicos. Implementamos grupos de apoyo para familias de pacientes graves, donde podían hablar abiertamente de cuestiones espirituales junto con la información médica. Incorporamos capellanes, no solo para últimos, sino como parte integral del equipo de sanación. Creamos espacios de meditación y silencio dentro del hospital, donde pacientes y familiares podían encontrar paz en medio de la tormenta. María Elena lideró una iniciativa para entrenar a enfermeras en escucha compasiva y acompañamiento emocional. Dr. Rafael me comentó: las enfermeras dicen que ahora se sienten más realizadas. No solo cumplen procedimientos, están cuidando verdaderamente a las personas. Lo más gratificante fue darme cuenta de que no estaba aplicando simplemente una nueva técnica médica, estaba viviendo mi vocación de una manera auténtica. La medicina se había convertido no solo en mi profesión, sino en mi misión. Un servicio que integraba mi formación científica con la comprensión espiritual. Aquel día extraordinario de agosto. Un día recibí una carta de Patricia Vega. Me informaba que el proceso de investigación del Vaticano sobre el milagro de Miguel avanzaba positivamente. Dr. Mendoza escribió: sus declaraciones y la documentación médica han sido fundamentales para ISIS, pero más importante aún, el trabajo que usted realiza ahora es la continuación del milagro original. Está sanando no solo cuerpos, sino también almas. Cada noche, antes de salir del hospital, pasaba por la habitación 204, ahora llamada informalmente Cuarto San Bartolomé, por el personal, y hacía una oración de gratitud por el día que había transformado no solo mi carrera, sino toda mi vida. Era una mañana de marzo, 15 de agosto de 2024, cuando mi teléfono sonó a las 7:30. Al otro lado de la línea, una voz formal con acento italiano se presentó: Dr. Rafael Mendoza, aquí es Monseñor Giuseppe Benedetti, de la Congregación para las Causas de los Santos, en el Vaticano. Tenemos el placer de informarle que el caso del joven Miguel Herrera Santo ha sido oficialmente reconocido por la Iglesia Católica como un milagro auténtico atribuido a la intercesión de San Bartolomé. Por algunos segundos quedé completamente sin palabras. Sabía que la investigación estaba en curso desde hacía meses, pero escuchar la confirmación oficial de Roma sobre algo que yo mismo había presenciado creó en mí una sensación surrealista de validación y responsabilidad al mismo tiempo. Monseñor, logré responder finalmente. Esto es un honor extraordinario. ¿Qué significa en la práctica? Doctor Mendoza, continuó Monseñor Benedetti, significa que su documentación médica y testimonio han sido considerados irrefutables por la Comisión de Médicos del Vaticano. Más importante aún, significa que el trabajo que usted desarrolló después, esta integración de cuidado médico y espiritual, será utilizado como modelo para hospitales católicos en todo el mundo. Modelo para hospitales católicos en todo el mundo. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Yo solo había intentado ser un mejor médico después de una experiencia que transformó mi perspectiva, y ahora me invitaban a influir en la práctica médica a escala global. En las semanas siguientes, delegaciones médicas comenzaron a llegar a Puebla desde distintos países. Médicos del Hospital das Clínicas en São Paulo, del Hospital Universitario de Buenos Aires, de la Clínica Universidad de Navarra en España, del Georgetown University Hospital, Washington. Todos querían aprender sobre el protocolo San Bartolomé y cómo implementarlo en sus propias instituciones. El doctor Francesco Rossi, cardiólogo pediátrico de Roma que pasó 2 semanas con nosotros, resumió lo que muchos visitantes expresaban. Doctor Mendoza, lo que ustedes crearon aquí no es solo un nuevo enfoque médico, es una redescubierta de lo que la medicina siempre debió ser, un arte de sanar que reconoce la dignidad completa del ser humano. Pero la transformación más profunda seguía ocurriendo a nivel personal. Descubrí que, al tratar a cada paciente como un ser integral, cuerpo, mente y espíritu, mi propia capacidad diagnóstica se había agudizado de una manera inexplicable. Era como si abrirme a dimensiones no físicas de la sanación hubiera expandido también mi percepción médica convencional. Juan Carlos, ahora mi coinvestigador oficial, documentaba casos que desafiaban las explicaciones puramente. Dr. Rafael me dijo mostrándome una
carpeta llena de reportes. Aquí tenemos 17 casos de recuperaciones que exceden significativamente las expectativas médicas. No son milagros en el sentido dramático de lo que pasó conmigo, pero son aceleraciones inexplicables en el proceso natural. Comenzamos a publicar artículos académicos sobre medicina integrativa, no en revistas religiosas, sino en publicaciones científicas de nuestro primer paper, Integración del cuidado espiritual en medicina intensiva pediátrica, resultados de un año de implementación. Fue aceptado por el Journal of Pediatric Critical Care Medicine y generó intensos debates en la comunidad médica internacional. El Dr. Albert, que al inicio había resistido los cambios, se convirtió en uno de los mayores defensores de este enfoque después de ver los resultados en sus propios pacientes. Rafael confesó un día: tengo que admitir que estaba equivocado. Ha pasado un año y los números no mienten. Cuando incluimos el cuidado espiritual como parte del protocolo médico, los pacientes se recuperan más rápido, las familias manejan mejor el estrés y hasta nosotros, los médicos, nos sentimos más realizados profesionalmente. El impacto iba más allá de las estadísticas. El Hospital General de Puebla se había convertido en un lugar de peregrinación no oficial. Familias de todo México y de otros países latinoamericanos venían no solo en busca de tratamiento, sino esperando encontrar esa misma combinación de competencia técnica y cuidado espiritual que había transformado la vida de Miguel. Esperanza trajo a Miguel a su consulta anual en el aniversario del milagro. El niño, ahora de 9 años, estaba evidentemente sano, más que sano, radiante. Sus estudios seguían mostrando parámetros excepcionales para su edad. Doctor Rafael, me dijo Miguel durante la consulta, San Bartolomé me sigue hablando en mis sueños. Me dice que usted está cumpliendo exactamente la misión que le fue dada, que está ayudando a que la medicina recuerde que sanar es un acto de amor. Aquellas palabras, salidas de la boca de un niño de 9 años, llevaban una profundidad que aún me sorprendió. No solo me había convertido en un médico distinto, sino en una persona distinta. Mi relación con Carmen se había profundizado, mi conexión con nuestros hijos se volvió más auténtica y mi comprensión del propósito de la vida se expandió en formas que jamás hubiera imaginado. Cada noche, al terminar la jornada, seguía visitando la habitación 204, no por obligación ni por ritual, sino porque ese espacio se había convertido en un recordatorio físico de que los milagros son posibles cuando abrimos el corazón a posibilidades que trascienden nuestra limitada comprensión. Y cada noche sentía esa misma presencia suave que había experimentado en aquel día extraordinario de agosto, confirmando que estaba en el camino correcto. 2 años después del milagro, la repercusión se había extendido mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que comenzó como un evento aislado en un hospital de Puebla se había transformado en un movimiento internacional de medicina integrativa. Recibí una invitación que cambiaría por completo mi perspectiva sobre el alcance de lo que estábamos haciendo. La Organización Mundial de la Salud quería que presentara nuestros protocolos en una conferencia global sobre enfoques holísticos en el cuidado de la salud en Ginebra. Dr. Mendoza, me dijo la doctora Helena Anderson, directora del Departamento de Medicina Tradicional y Complementaria de la OMS, durante nuestra videoconferencia. Los resultados que ustedes han documentado en Puebla representan exactamente el tipo de integración que estamos promoviendo globalmente. No es misticismo, es medicina basada en evidencia que reconoce la complejidad completa del ser humano. Prepararme para esa presentación me obligó a sistematizar todo lo aprendido en los últimos 2 años. Trabajando junto a Juan Carlos y un equipo de investigadores que se habían sumado al proyecto, compilamos datos de más de 1,200 casos tratados con nuestro enfoque integrado. Las cifras eran impresionantes: reducción del 40% en el tiempo promedio de hospitalización, aumento del 67% en la satisfacción de los pacientes, disminución del 35% en la necesidad de medicación para ansiedad y depresión entre familiares de pacientes graves. Pero las estadísticas solo contaban una parte de la historia. La verdadera transformación ocurría en un nivel más profundo. La doctora Sarah Chen, psiquiatra de Taiwán que pasó 3 meses estudiando nuestros métodos, lo expresó mejor que cualquier reporte académico. Doctor Mendoza, lo que ustedes han creado aquí trasciende técnicas médicas. Han redescubierto el alma de la medicina, la comprensión de que sanar siempre ha sido tanto arte como ciencia. La conferencia en Ginebra fue un parteaguas. Presenté nuestro trabajo ante una audiencia de 800 profesionales de la salud de 45 países distintos. Incluí no solo los datos estadísticos, sino también testimonios personales, videos de pacientes y familia, y la historia completa de lo que había ocurrido con Miguel aquel agosto. Durante la sesión de preguntas, un cardiólogo alemán levantó la mano. Doctor Mendoza, ¿cómo respondería a los críticos que afirman que sus métodos son pseudocientíficos? Con datos, respondí simplemente. Nuestros resultados se miden con los mismos criterios rigurosos de cualquier estudio médico. La diferencia no está en la falta de ciencia, sino en la expansión de lo que consideramos científicamente relevante. Si un protocolo produce
consistentemente mejores resultados de salud, disminuye el sufrimiento y aumenta la satisfacción de los pacientes. Entonces es buena medicina, aunque desafíe paradigmas. Después de la conferencia, recibí invitaciones de universidades y hospitales en 4 continentes. El Hospital Johns Hopkins quería establecer una alianza de investigación. La Universidad de Oxford me ofreció una cátedra. El Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo propuso un programa piloto, pero la repercusión que más me conmovió vino de una fuente inesperada. Recibí una carta de un joven médico en Mumbai, India, Dr. Mendoza. Leí sobre su trabajo y vi su presentación en línea. Soy médico desde hace solo 2 años, pero ya comenzaba a sentirme desilusionado con la profesión. Su ejemplo me mostró que es posible ser al mismo tiempo un científico riguroso y un sanador compasivo. Gracias por recordarme por qué elegí esta vocación. Esa carta y cientos más que llegaron en los meses siguientes me hicieron comprender que estábamos tocando algo mucho más grande que simples protocolos hospitalarios. Estábamos ofreciendo esperanza a profesionales de la salud en todo el mundo que habían perdido el sentido de su vocación en medio de la burocracia, la presión comercial y la creciente deshumanización de la medicina moderna. Miguel, ahora con 10 años, seguía siendo una fuente constante de inspiración y sabiduría. En una de nuestras conversaciones, me dijo algo que resumía perfectamente lo que intentábamos. Doctor Rafael, San Bartolomé me dice que cuando usted ayuda a otros doctores a recordar que son sanadores, no solo técnico, está multiplicando el milagro. Cada paciente que ellos tratan mejor es como otro milagro pequeño. La sabiduría de ese niño me seguía asombrando. Había comprendido intuitivamente algo que a mí me tomó meses articular académicamente, que el verdadero milagro no fue solo la curación física de Miguel, sino la transformación de perspectiva que permitió a cientos de profesionales redescubrir el corazón de la medicina. A finales de ese año, el doctor Ruiz se me acercó con una propuesta que me hizo dudar al inicio. Rafael, quiero que consideres asumir la dirección médica del hospital. Necesitamos a alguien que institucionalice estos cambios de manera permanente. Era una oportunidad de impacto mayor, pero también significaba menos tiempo con paciente. Tras mucha reflexión y oración, que ya era parte natural de mis decisiones, acepté, con la condición de mantener siempre un espacio para la atención clínica directa. Nunca puedo alejarme por completo de los pacientes, le expliqué a Carmen esa noche. Es en el contacto directo con el sufrimiento humano donde encuentro tanto mi inspiración como mi humildad. El Hospital General de Puebla estaba en vías de convertirse en el primer hospital del mundo oficialmente reconocido por la OMS como Centro de Excelencia en Medicina Integral. Un reconocimiento que traía consigo responsabilidad internacional, pero también la oportunidad de influir en políticas de salud a escala global. Y pensar que todo había comenzado con un niño de 8 años, una madre devota, una pequeña imagen de San Bartolomé y un médico escéptico que aprendió que los mayores milagros ocurren cuando abrimos el corazón a posibilidades que nuestra mente racional aún no logra comprender por completo. Era una noche fría de diciembre de 2026, cuando mi propio mundo fue sacudido por una llamada que cambió para siempre mi perspectiva sobre la fe, la medicina y el propósito. Carmen me telefoneó a las 23:45, mientras yo terminaba mi ronda nocturna en el hospital. Rafael, tienes que venir a casa de inmediato. Es nuestra Sofía, nuestra hija de 16 años, siempre sana y llena de vida. Se había desmayado durante la cena y no lograba recuperar la conciencia por completo. Cuando llegué, la encontré semiconsciente, pálida, con respiración irregular y signos neurológicos que mi experiencia médica reconoció de inmediato como alarmante. Durante el trayecto en ambulancia hacia el hospital, mi propio hospital, donde yo era director médico, enfrenté por primera vez la experiencia devastadora de ser al mismo tiempo padre desesperado y médico, intentando mantener la objetividad clínica. Sujetaba la mano de Sofía mientras monitoreaba sus signos vitales, rezando en silencio con una intensidad que superaba incluso las oraciones que había aprendido a hacer por mis pacientes. Los primeros estudios revelaron un tumor cerebral agresivo que había crecido rápidamente sin síntomas previos perceptibles. El doctor Albert, ahora mi codirector, me llevó a una sala privada para hablar del diagnóstico. Rafael, sabes que debo ser completamente honesto. La localización y el tipo de tumor, las opciones de tratamiento son limitadas y el pronóstico es desastroso. Me senté en aquella silla, escuchando las mismas palabras que yo mismo había pronunciado cientos de veces a otras familias, pero ahora dirigidas hacia mí. Por primera vez, entendí visceralmente lo que significaba recibir un diagnóstico devastador sobre alguien a quien amamos más que a nuestra propia vida. Albert, logré decir tras unos segundos de silencio, quiero que Sofía reciba exactamente el mismo protocolo integrado que ofrecemos a nuestros pacientes. Medicina de vanguardia combinada con cuidado espiritual pleno. Quiero que nuestro equipo la trate como trataría a cualquier otra niña. En las semanas siguientes,
nuestra familia vivió el sistema de salud que yo mismo había ayudado a construir, pero esta vez desde el lado de los pacientes, y descubrí algo profundo. Todos los protocolos de compasión, escucha y cuidado espiritual que habíamos diseñado se volvían aún más significativos cuando se aplicaban a mi propia familia. Sofía, con la madurez sorprendente de una adolescente enfrentando una crisis vital, me enseñó lecciones que ningún libro médico hubiera podido transmitir. Papá, me dijo en una de nuestras largas conversaciones en el hospital, ahora entiendo por qué cambiaste tanto después de aquel día con Miguel. Cuando estás enfermo, necesitas más que medicina, necesitas esperanza. Miguel, ahora con 11 años, vino a visitarnos con esperanza durante la hospitalización de Sofía. El encuentro entre esos dos niños, uno que había sido curado milagrosamente y otro enfrentando su propia batalla, creó un momento espiritual que quedó grabado en mi memoria. Sofía, le dijo Miguel con su serenidad habitual, San Bartolomé me dice que tu papá necesitaba aprender algo importante, que a veces los doctores también tienen que ser pacientes para entender de verdad lo que significa sanar. Durante los 3 meses de tratamiento de Sofía, seguí trabajando como director médico, pero con una perspectiva radicalmente transformada. Cada familia que recibía un diagnóstico duro era un espejo de mi propia experiencia. Cada llanto de padres desesperados resonaba en mi propio miedo y vulnerabilidad. Pero algo extraordinario sucedió también. El personal del hospital se volcó en torno a nuestra familia, encarnando en la práctica los principios de cuidado integral que habíamos defendido en teoría. Enfermeras hacían turnos adicionales para que Sofía siempre tuviera rostros familiares cerca. Médicos de otros departamentos se detenían no para hablar de medicina, sino de esperanza y fe. María Elena asumió personalmente su cuidado en las noches más difíciles. Doctor Rafael, me dijo en todos estos años trabajando con usted, aprendí que cuidar de la familia de un colega no es solo solidaridad profesional, es la expresión más pura de lo que significa ser un equipo de sanación. Patricia Vega organizó oraciones en la iglesia de San Bartolomé en Puebla, no por petición nuestra, sino por iniciativa de la comunidad formada alrededor de la historia. Doctor Mendoza me informó, cientos de personas que fueron tocadas por aquel milagro están rezando por Sofía. El círculo de la sanación se expande cuando más lo necesitamos. El tratamiento de Sofía siguió protocolos médicos rigurosos, cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero siempre integrado con cuidado espiritual, apoyo emocional y una red de amor que incluía no solo a nuestra familia, sino a toda la comunidad que se había formado alrededor de este camino. 3 meses después del diagnóstico, Sofía entró en remisión completa. No fue un milagro repentino como el de Miguel, fue el fruto de una medicina excepcional, aplicada con un amor excepcional, en un entorno que reconocía todas las dimensiones del ser humano. Papá, me dijo cuando recibimos los resultados que confirmaban su recuperación, ahora entiendo por qué San Bartolomé eligió a nuestra familia para este viaje. Tú necesitabas aprender que ser un sanador no significa nunca necesitar sanación. Significa comprender que todos nosotros, médicos y pacientes, somos parte de la misma familia humana. Sus palabras capturaron una verdad que transformó para siempre mi liderazgo en el hospital y mi manera de ejercer la medicina. 5 años después del milagro de Miguel, la repercusión global había creado una red de transformación que ninguno de nosotros podría haber previsto. En agosto de 2028, exactamente en el 5º aniversario del milagro, recibimos delegaciones médicas de 23 países para el primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa San Bartolomé. El Hospital General de Puebla se había convertido en el epicentro de un movimiento mundial que estaba redefiniendo los paradigmas del cuidado en salud. El doctor James Patterson, director del Hospital Infantil de Boston, resumió el impacto en su conferencia inaugural. Lo que comenzó como un caso médico extraordinario en Puebla se ha transformado en una revolución silenciosa que está cambiando hospitales en todos los continentes. No estamos hablando de medicina alternativa, estamos hablando de medicina completa. Durante el Congreso, presentamos datos de una investigación colaborativa entre 47 hospitales en 15 países que habían implementado variaciones del protocolo San Bartolomé. Los resultados fueron consistentes e impresionantes. Mejora del 45% en la satisfacción de pacientes, reducción del 38% en reingresos hospitalarios, disminución del 52% en casos de burnout entre profesionales de la salud, pero los números, por significativos que fueran, no captaban la transformación más profunda. El doctor Kenji Nakamura, del Hospital Universitario de Tokio, lo expresó durante un panel sobre cultura organizacional. Doctor Mendoza, lo que ustedes han creado trasciende los protocolos médicos, han recuperado el alma de los hospitales, han transformado instituciones técnicas en comunidades de sanación. Miguel
ahora de 13 años, fue el orador de clausura del Congreso. Su ponencia, titulada Lo que San Bartolomé me enseñó sobre la medicina, dejó a una audiencia de 800 profesionales médicos en lágrimas. Doctores, dijo con la serenidad madura que seguía asombrando a todos, San Bartolomé me enseñó que los milagros no son solo eventos extraordinarios. Los milagros suceden cada día cuando ustedes tratan a sus pacientes con amor verdadero. Tras sus palabras, la sala entera estalló en 15 minutos de aplausos de pie. Médicos con décadas de experiencia en las ciencias más rigurosas estaban siendo recordados por un niño de 13 años del poder transformador de la compasión auténtica. En ese marco, anuncié una decisión que había madurado durante meses de reflexión y oración: la creación de la Fundación San Bartolomé para la Medicina Integrativa, una organización internacional sin fines de lucro dedicada a expandir estos principios hacia comunidades vulnerables en todo el mundo. No podemos mantener este conocimiento restringido a hospitales de élite, expliqué en él. Si creemos de verdad que el cuidado integral es un derecho humano básico, tenemos la responsabilidad de hacerlo accesible para las poblaciones más necesitadas del planeta. La primera iniciativa de la Fundación sería establecer clínicas móviles equipadas con tecnología avanzada y equipos entrenados en cuidado integrativo para comunidades rurales de México, Guatemala y Honduras. Cada clínica incluiría no solo servicios médicos, sino también espacios para oración, meditación y apoyo espiritual multicultural. La doctora Ana Cristina Vargas, pediatra de Managua y una de las principales defensoras del modelo, se ofreció para liderar el programa regional. Doctor Mendoza, en las comunidades pobres de Centroamérica, la gente nunca separó la medicina de la espiritualidad. Siempre supieron que sanar ocurre en múltiples dimensiones. Nuestro trabajo es ofrecer medicina de calidad que honre esa sabiduría ancestral. La experiencia de casi perder a Sofía me había enseñado que vulnerabilidad y liderazgo no eran opuestos, sino complementarios. En una sesión sobre liderazgo médico, compartí abiertamente cómo enfrentar la enfermedad de mi propia hija. Había profundizado mi capacidad de dirigir una institución dedicada a la sanación. Los líderes médicos efectivos no son aquellos que nunca enfrentan crisis personal, dije a la audiencia. Son los que permiten que sus experiencias de vulnerabilidad los vuelvan más compasivos, más sabios, más auténticamente humanos. Esa transparencia desató una ola de apertura entre los participantes. Médicos comenzaron a compartir sus propias historias de pérdida, enfermedad familiar, dudas espirituales y redescubrimiento de propósito. El Congreso dejó de ser solo un foro académico, se convirtió en un espacio de sanación colectiva para profesionales que pocas veces tenían oportunidad de procesar el peso emocional de su vocación. El último día, organizamos una ceremonia en la habitación 204, ahora oficialmente renombrada como Sala San Bartolomé y transformada en un espacio de meditación y reflexión. Cada participante tuvo la oportunidad de pasar unos minutos en ese lugar donde todo había comenzado. La doctora Sarah Chen, que viajó desde Taiwán específicamente para el Congreso, me dijo durante la ceremonia: Doctor Mendoza, esta sala se ha convertido en un lugar de peregrinación para profesionales de la salud de todo el mundo, no por superstición, sino porque representa la reconciliación posible entre ciencia y trascendencia, entre técnica y amor, esperanza, ahora con cabellos grises pero aún irradiando la fe fervorosa que me había conmovido 5 años antes, también estaba presente. Doctor Rafael, San Bartolomé me dice en mis oraciones que esto es solo el comienzo, que el milagro de Miguel seguirá multiplicándose por todo el mundo, un doctor a la vez, un paciente a la vez. Sus palabras revelaban una verdad que yo mismo estaba empezando a comprender. El milagro original de Miguel no había sido un evento aislado, sino el inicio de una transformación destinada a expandirse mientras existieran profesionales de la salud dispuestos a unir la competencia técnica con el amor auténtico. Hoy, mientras escribo estas palabras en el 7º aniversario del milagro de San Bartolomé, puedo finalmente comprender la magnitud completa de la transformación que comenzó en aquella habitación de hospital en Puebla. Antes de aquel día extraordinario, 24 de agosto de 2023, yo era un médico técnicamente competente, pero emocionalmente blindado. Creía que los sentimientos entorpecían el razonamiento clínico, que la medicina era puramente ciencia, que los milagros eran supersticiones de gente desesperada. Trataba síntomas, no personas, sanaba cuerpo, pero ignoraba alma. Después de esa experiencia transformadora, descubrí que la verdadera medicina sucede en la intersección entre el conocimiento científico y el amor incondicional. Aprendí que los mayores milagros no contradicen a la ciencia, la completa. Miguel tiene hoy 15 años, un joven sano y radiante que ha decidido estudiar medicina porque quiere ayudar a otros doctores a recordar que sanar es un acto de amor. San Bartolomé no solo salvó su vida aquel día, sembró en él una vocación que seguirá multiplicando sanación
por generación. La Fundación San Bartolomé para la Medicina Integrativa ahora opera en 34 países, con 127 clínicas que ofrecen atención médica de excelencia integrada con apoyo espiritual respetuoso de todas las tradiciones de fe. Hemos capacitado a más de 15,000 profesionales de la salud en protocolos de medicina integrativa, pero nuestro mayor logro no está en está en las cartas que recibimos cada semana de médico, enfermera y pacientes que cuentan cómo redescubrieron la esperanza, el propósito y la alegría en la medicina. La doctora Elena Rodríguez, que dirige nuestra clínica en Guatemala, escribió el mes pasado: Doctor Mendoza, una niña maya de 6 años, me dijo ayer que yo tengo manos que curan con cariño. Ella resumió en 4 palabras lo que hemos aprendido en años de formación: que la técnica sin amor es medicina incompleta. Sofía, completamente recuperada y ahora estudiando neurología, me dijo recientemente algo que resume la travesía de nuestra familia. Papá, San Bartolomé no eligió a Miguel al azar. Él sabía que, a través de un niño enfermo, un médico escéptico y una madre llena de fe, podría mostrarle al mundo que los milagros ocurren cuando abrimos el corazón a posibilidades más grandes que nuestra comprensión. El Hospital General de Puebla se ha convertido en un centro de excelencia reconocido internacionalmente, pero lo más importante es que se ha transformado en un hogar donde pacientes y familia encuentran no solo tratamiento médico, sino esperanza, dignidad y amor. Cada pasillo resuena con historias de sanación que trascienden los protocolos clínicos. Cuando médicos jóvenes me preguntan cómo implementar la medicina integrativa en sus prácticas, siempre respondo: comienza tratando a cada paciente como tratarías a tu propio hijo. Usa toda tu competencia técnica, pero sazónala con toda tu capacidad de amar. Permítete ser vulnerable, ser humano, ser un instrumento de sanación en múltiples dimensiones. Todas las noches, antes de salir del hospital, sigo visitando la Sala San Bartolomé, no por obligación, sino por gratitud. Agradezco por haber sido escogido para ser testigo de que los milagros son reales, de que la medicina y la fe son aliados poderosos, de que nuestra vocación médica es simultáneamente científica y sagrada. La pequeña imagen de San Bartolomé que Esperanza trajo aquel día permanece en la sala, ahora acompañada por símbolos de otras tradiciones espirituales: una cruz cristiana, una estrella de David, un símbolo budista, una luna creciente islámica, porque aprendimos que lo sagrado no tiene fronteras denominacionales cuando se trata de aliviar el sufrimiento humano. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste en algún momento de esta travesía tu propia búsqueda de sentido y propósito, te invito a reflexionar. ¿En qué parte de tu vida puedes ser un instrumento de sanación? ¿Cómo puedes integrar la competencia técnica con el amor auténtico? ¿Qué milagros están esperando suceder a través de tu apertura a posibilidades más grandes que tu comprensión actual? Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación, comparte esta historia. Y para seguir acompañando más relatos sobre cómo lo extraordinario se manifiesta en lo cotidiano, sobre cómo la fe y la ciencia se encuentran para crear milagros, suscríbete a nuestro canal. Juntos podemos seguir multiplicando sanación, esperanza y amor en un mundo que los necesita desesperadamente.